Ja que tinc l'honor de moderar aquesta primera taula rodona sobre aquest simposi sobre la llibertat de premsa organitzat pel Col·legi de Periodistes, deia que m'acompanyen professionals que han analitzat i que viuen en primera persona la professió i que ens poden donar llum sobre el moment actual en el qual ens trobem. Una professió que, permeteu que recorda que fa un mes va perdre un dels grans, el periodista Xavier Vinader, qui no va deixar mai de reivindicar el periodisme d'investigació. Segur que els més joves potser no n'han sentit a parlar, els recomano que el llegeixin. Xavier Vinader, en una de les seves darreres entrevistes, es lamentava del moment actual del periodisme, en què tot i que tenim uns mitjans tecnològics de primer ordre, sembla ser que no els estem aprofitant per fer realment, per satisfer les necessitats de qui ens devem els periodistes, que és a la societat. Això contrasta precisament ahir que celebràvem el Dia Internacional de la Llibertat de Premsa, en què un informe que va donar a conèixer Reporters Sense Frontera, contraste, en què deia que més de 300 periodistes són a la presó per haver defensat la llibertat de premsa. I a més, en el que portem d'any, 24 professionals han mort defensant les seves, volem publicar les seves informacions, les seves notícies, fent aquesta explicació. Com deia, passo a presentar primerament les persones que m'acompanyen. Les aniré presentant una a una, deixarem 10 minuts per cada una d'elles i així després, si voleu fer preguntes o si es vol interpel·lar l'una a l'altre, tindrem almenys 10 minutets. Com deia, ens porta aquí a parlar de la llibertat de premsa. Tenim al meu costat la Rosario Mateo, que és catedràtica i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, economista i doctora en Ciències de la Comunicació. Rosario, bon dia. Dèiem fa un moment, explicàvem que hi ha aquest informe d'una banda i de l'altra banda, el que deia Xavier Vinader, de que reivindicava el periodisme d'investigació. Hem perdut els periodistes aquesta independència a l'hora d'informar? Estem atrapados? Yo voy a hablar de eso, porque en realidad como me tocaba intervenir la primera, pensé voy a hacer el contexto de dónde venimos y dónde estamos y por qué. Solo me dejan 10 minutos, por lo tanto tengo una ponencia escrita de 20 páginas, os la podéis leer, pero me interesa sobre todo, además de los profesores, los estudiantes, porque yo creo que os tenéis que creer que sois la generación que tenéis que reivindicar la transformación del periodismo como un arma de defensa de las libertades. Por tanto, fijaos que es muy importante que os creáis eso, porque hacemos seminarios, congresos, simposios, llevamos las ponencias, nos dejan intervenir 10 minutos, no se debate nada, y yo creo que también quizá en este momento de incertidumbre que estamos viviendo a todos los niveles, habría que también transformar la forma de discusión de estos temas importantes y a lo mejor hacer un escrito y que cada uno se lo lea y luego venir aquí y discutir a ver por dónde salimos. Porque fijaos que la libertad de prensa no existe si no hay evidentemente libertad de expresión, pero tampoco si no hay libertad de pensamiento. Es fundamental. Por eso fijaos que viene, como han dicho algunos de la mesa anteriormente, de la Revolución Francesa, que ya se expresaba la libertad de pensamiento y la libertad de expresión individual como elemental del ser humano. Luego viene también de la independencia de Estados Unidos, porque allí ya la primera enmienda de la Constitución establece la libertad de prensa, y viene también de la revolución del liberalismo inglés, que fue no solo liberalismo político, que ya situaba las libertades, también la soberanía popular en el centro del debate, y la prensa también como intermediaria, como mediadora entre los discursos de los políticos y la ciudadanía, para la defensa de los derechos, de las libertades. Pero además de eso, se dio la revolución industrial. En realidad fue todo paralelo. ¿Y la revolución industrial qué significó? Significó la libertad de empresa. Y fijaos que durante todas las épocas ha habido una controversia siempre entre los poderes y las libertades. Siempre ha existido. Los polos quizá más opuestos son la censura previa y el liberalismo total, que eso casi nunca ha existido, porque incluso en Estados Unidos, como sabéis,
Nixon fue el primer presidente que desde el siglo XVIII intentó poner la censura previa, cuando escondió los papeles del Pentágono, que luego le llevó al impeachment y tuvo que dimitir en 1974. Por tanto, fijaos que venimos de ahí, que a principios del siglo XX se desarrolla el consumo masivo y también la producción masiva, que ahí nace la publicidad, que a partir de entonces va a ser fundamental para los medios de comunicación y también la prensa, evidentemente. Y tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial, se mantiene el estado de bienestar, que es quizá los únicos años que ha habido más estables desde el punto de vista político y económico. Estoy hablando de los países más desarrollados, ¿eh? El resto es otra historia, tendríamos que hablar de colonización, etcétera, que ahora no es el caso. Pero a principios de los años 70, como sabéis, hay una crisis industrial, monetaria y del petróleo. ¿Y qué hacen? Vienen Margaret Thatcher, Ronald Reagan y empieza el proceso hacia el neoliberalismo que tenemos hoy en día. Es decir, cambian el modelo de crecimiento y de distribución anterior, que se llamaba Estado del Bienestar, a un modelo neoliberal que se ha llamado Sociedad de la Información y que en realidad entra en crisis en 2007 y 2008. Y entra en crisis precisamente porque el capitalismo ha estado viviendo durante todos esos años, desde los 90, con la ayuda de los bancos, es decir, con los préstamos concedidos a empresas y a consumidores para que pareciera que esto sigue funcionando. Han enmascarado de alguna manera durante varios años, hasta 2007-2008, la crisis del capitalismo. ¿Cuáles fueron los principios de este sistema que estamos hoy? Fueron la liberalización, la desregulación, la privatización y la competencia internacional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir la globalización, ayudada por la evolución tecnológica de las tecnologías de la información y de la comunicación, y finalmente la crisis. ¿Qué ha pasado con los medios de comunicación? Pues los medios de comunicación han seguido el mismo estatuto mercantilista del resto de empresas, de industrias. Es decir, desde los finales de los 70 estamos inmersos claramente en la información como mercancía, más que la información como servicio de interés público. Y esto lo estamos viviendo hoy de forma cruda, porque en realidad hay límites a las libertades que tienen que ver mucho con todo esto que estoy explicando, porque no solo son límites políticos, y en político incluiría también sociales, la religión, etcétera, sino que son, y fundamentalmente en estos momentos, aparte del ministro de Justicia, evidentemente, son también límites económicos. Ahora hablo un poco de eso, porque mirad, hablo primero de los límites a la libertad de pensamiento. No hay libertad de prensa, os he dicho antes, ni libertad de expresión, sino hay libertad de pensamiento. ¿Y cómo se desarrolla la libertad de pensamiento? La libertad de pensamiento se desarrolla con el conocimiento, con, según Salvador Paniker, la paideia. Paideia es un término griego que quiere decir la formación universal, la formación total. Y luego los romanos lo traducen por humanitas. Fijaos que estamos hablando de las humanidades. ¿Dónde estamos hoy en educación? Fijaos que viene de Estados Unidos, pero ya aquí lo vivimos claramente los que estamos en la universidad, que simplemente vamos a la instrucción, que no educación, a la instrucción utilitaria. Es decir, a servir a este modelo neoliberal que depende del utilitarismo y de donde se elimina la real educación, la formación completa del ser humano. Es decir, todo lo que tiene que ver con las humanidades, la filosofía, el arte en múltiples facetas, ciencias sociales, etc. Y en realidad eso es lo que da al ser humano
una comprensión de la realidad, que no se consigue esa comprensión de la realidad, y esto va para los alumnos, sin esfuerzo. Todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Y, por favor, dedicaos también a leer mucho, porque veréis que al principio seguramente os cuesta. Pero una vez que entréis en el proceso de entender la realidad o de tratar de entender la realidad, vais a sentiros muy satisfechos y vais a tener, como os decía, la libertad de pensamiento, no solo para interpretar el mundo, sino para criticarlo, como decía Abinader, que es fundamental, porque si no, no entendemos nada. Por tanto, fijaos que desde el gobierno del PP, evidentemente, y con nuestro ínclito ministro Ignacio Wert, se nos están poniendo trabas, evidentemente, a la educación. Fijaos, no tengo algunos datos por ahí, pero, por ejemplo, ha subido la financiación de las escuelas concertadas, mientras que ha bajado la inversión en la escuela pública. Por tanto, si no es público no hay igualdad de oportunidades. No todo el mundo entonces tendrá derecho a pensar. Y en realidad tenemos que defender que todo el mundo tenga derecho a pensar. Entonces, si podemos tener esa libertad de pensamiento, podremos tener una libertad de expresión individual que se transformará en pública cuando tengamos libertad de prensa. ¿Existe hoy día libertad de prensa? Yo creo que no. Pero por eso hemos de luchar todos, porque además está muy amenazada. Y hablaban antes del ministro de Justicia. Pero fijaos, dice, si lo verbalizó, quiere decir que lo han pensado. Es decir, que lo han discutido, porque se le escapó. Y dijo, no, si lo hemos hablado, pero no nos hemos atrevido. Claro, entonces tenemos que luchar contra eso, evidentemente. Pero como decía, también hay otros factores que limitan la libertad de prensa. Yo al final del texto os he puesto la libertad de prensa, quería hablar de muchas más cosas, pero ya irá saliendo, supongo. Y os lo he puesto con afirmaciones y luego pregunta. Y os voy a leer algunas, que son muy rápido. Dice, si las decisiones económicas y políticas condicionan no solo la estrategia de empresas de comunicación, sino también la práctica del periodismo, ¿se puede hablar de libertad de prensa? Y la práctica del periodismo, que esto es muy importante, está limitada, sobre todo porque las empresas han hecho, como sabéis, muchos EREs, han echado mucha gente a la calle y están contratando gente que no tiene experiencia, que no tiene recursos para poder hacer periodismo de investigación, para poder hacer información crítica. Y por lo tanto, fijaos que la mayoría es periodismo de declaraciones, periodismo de corta y pega, fundamentalmente, pero luego además, lo que hablaba antes en la mesa, hablaban también, que fijaos que el periodista se encuentra en una situación absolutamente precaria, porque cobra muy poco, trabaja mucho tiempo, pero además, y me parece que era Rafa antes que decía, es que no es lo mismo uno que matan en Irán que otro que aquí no puede comer, pero es que claro, decía él también, cada uno en su circunstancia se ve obligado a ciertas cosas. Y fijaos que los periodistas que trabajan en situaciones muy precarias, a veces para no perder el empleo, evidentemente tienen que hacer caso a las limitaciones que ponen las empresas de comunicación para hacer la información. Evidentemente ahí nos encontramos con un problema filosófico que no se ha solucionado, ningún filósofo lo ha solucionado en la historia, y es la contraposición entre libertad y necesidad. Es decir, que los periodistas que necesitan de ese trabajo, que están precarios y demás, no tienen la libertad para ejercer libremente la libertad de prensa. Y valgan las redundancias que estoy poniendo. Otra de las premisas. Si el poder político puede conceder arbitrariamente licencias de explotación de medios de comunicación, subvenciones, inversión publicitaria institucional a las empresas de comunicación, ¿se puede hablar de libertad de prensa? Si hay competencia desigual por la diferencia de capacidad económica y financiera de las empresas que desarrollan su actividad en la industria de la comunicación, ¿se puede hablar de libertad de prensa?
si no hay independencia económica y financiera de los medios de comunicación, por ejemplo, Banesto es un banco como los otros bancos que no solo tiene acciones en medios de comunicación, sino que además es acreedor de muchos medios de comunicación. Vosotros visteis que cuando Botín hizo una, no me sale la palabra ahora, evasión fiscal, salió como un corto y casi no se veía en algún medio y no salió nunca más. O por ejemplo Telefónica, que es uno de los anunciantes más importantes, nadie toca Telefónica. Y fijaos ahora la huelga que hay de trabajadores de Telefónica y sale, pero apenas sale. Lo vemos más escrito por las calles que en los propios medios. Si por la precariedad laboral y la precariedad de recursos ha ido disminuyendo la información analítica, crítica y sustituyendo la información política y económica por declaraciones de políticos, gabinetes de prensa y comunicación, de fuentes políticas y económicas interesadas, ¿se puede hablar de libertad de prensa? Si se ha ido sustituyendo el debate con argumentos por tertulias espectáculos, donde el más escuchado es el que más alza la voz, ¿se puede hablar de libertad de prensa? Si se da prioridad a la información trivial y emocional, por ejemplo, la presentación de un jugador de fútbol, en detrimento del periodismo de investigación sobre casos políticos, económicos, interesantes socialmente para la transparencia democrática, ¿se puede hablar de libertad de prensa? Si el periodismo deja de ejercer su función de control del poder político y económico, de guardián del derecho a la información y la libertad de expresión como ingredientes fundamentales de la democracia, y se convierte en guardián de los intereses del poder, de los intereses empresariales, ¿se puede hablar de libertad de prensa? Si se prescinde de los profesionales con más experiencia a través de las prejubilaciones, puntales en sus respectivos medios y a la vez referente y fuente de credibilidad y de información y experiencia transmisible a los periodistas que empiezan a trabajar, ¿se puede hablar de libertad de prensa? Entonces, para acabar, perdóname un momento, solo me he dejado muchas cosas en el tintero, pero una de las cosas importantes y que espero que salga en el debate, no sé si aquí o después, es precisamente el papel de las tecnologías. Y el papel de las tecnologías nos han engañado. Las tecnologías no convierten una sociedad en democrática. Las tecnologías, y esto se entiende muy bien desde el punto de vista de la empresa, no son nada más que un factor de producción y depende de cómo se utilicen, van a ir en favor de la democratización o no en favor de la democratización. Y se nos está engañando en el sentido de que además desde el Estado y también desde la Generalitat se ha puesto, como sabéis, llevamos un tiempo ya, la campaña de emprendedores, emprender, etcétera, etcétera, que con las tecnologías va a ser todo fácil, mentira. Y además el periodismo sigue teniendo la misma base de siempre. Es decir, las tecnologías nos permiten presentarlo de otra manera, pero en realidad el contenido tiene que ser veraz, tiene que ser contrastado como siempre y tiene que ser crítico, si no, no es periodismo. Muchas gracias. Gràcies, Rosario. Doncs precisament les noves tecnologies és el que fa que el grup de periodistes Ramon Barnils pugui segurament treure a la llum aquelles notícies, aquelles dades que passen desapercebudes, notícies que solen ser algunes d'anys anteriors, sobretot en l'anuari Mediacat. Es dedica a posar el dit a la nafra en alguns aspectes que no s'han tocat o algunes coses, alguns temes que els periodistes no han pogut o no han volgut o no han sabut o digue-li com vulguis, treure a la llum. Precisament ens acompanya per parlar de l'anuari Mediacat la periodista i coordinadora d'aquest anuari que es diu Elisenda Rovira. Elisenda, bon dia. Quins són aquests silencis mediàtics que vosaltres publiqueu cada any, que heu publicat el del 2013, esteu treballant ara en el 2014, quins són aquests silencis mediàtics? Bé, en primer lloc, gràcies per convidar-nos i per comptar amb el grup Barnils i amb l'anuari.
La veritat és que la primera pregunta que em fas no te la puc respondre perquè tot just estem a punt de presentar l'anuari dels silencis mediàtics del 2014, que per tant s'ha dit aquest any 2015 i que presentarem el proper 14 de maig, si no m'equivoco, al Col·legi de Periodistes de Barcelona. Per tant, de moment això no ho revelarem, però sí que podem parlar perquè és un projecte que aquest és el 5è any que s'edita, per tant podem parlar una mica amb trajectòria de què és el que s'ha detectat fins ara i de quines són aquestes causes que fan que en un context de suposada llibertat de premsa i llibertat d'expressió, etcètera, hi hagin temes avui en dia al nostre país que no surten a la llum per una sèrie de raons que comentarem. Bé, ja una mica ja has explicat el grup Barnils, deixeu-me que molt ràpidament us expliqui una mica qui som, perquè potser els estudiants no ho sabeu. El grup de periodistes Ramon Barnils és això, un grup de professionals que treballem per defensar un periodisme crític, independent i rigorós en el marc de l'espai comunicatiu català, dels Països Catalans. També tenim, perquè ja que soc avui a Lleida, que normalment treballem des de Barcelona, però hi ha un col·lectiu del grup Barnils aquí a Ponent, així que si algú hi està interessat s'hi pot posar en contacte. Un dels projectes del grup és l'Observatori Mediacat, que és un observatori crític dels mitjans que es pot consultar a internet, i una mica fruit d'aquest observatori que durant l'any va analitzant el tractament que fan els mitjans de determinades notícies des d'un punt de vista crític, surt fa 5 anys l'anuari Mediacat, que és un recull de reportatges, és a dir, és propositiu, no és criticar o fixar-nos en què fan els altres, sinó dir anem a fer nosaltres un recull de reportatges d'aquests temes que han estat silenciats o que considerem silenciats. Aquest anuari, i deixeu-me que ho digui molt ràpidament, es fa un conveni amb 6 universitats catalanes que tenen estudis de periodisme, una de les quals és la Universitat de Lleida. Això vol dir que cada any un estudiant d'aquesta universitat escriu un dels temes de l'anuari juntament amb estudiants d'altres universitats. Bé, després de la falca, torno al tema dels silencis mediàtics, espero no repetir-me amb el que s'ha dit anteriorment. Sí que volia incidir sobre el fet aquest, que moltes vegades quan parlem de llibertat de premsa parlem de periodistes o de llibertat d'expressió, de periodistes segrestats en altres països, etcètera, però hem d'incidir en el fet que al nostre país també hi ha restriccions. Agafant el guant del tema de tecnologia que comentàveu ara, hi ha una certa, crec, és una opinió personal, però hi ha una certa fascinació des de certs àmbits amb el tema de les xarxes socials, que això ha democratitzat l'accés a la informació, que ha fet que els usuaris no siguin ja només consumidors d'informació, sinó que puguin ser productors, que qualsevol pot fer un tuit que si és bo i està ben fet i toca el que ha de tocar, pot arribar a no sé quants centenars de retuits, i això és veritat, evidentment. Però això no vol dir que les xarxes socials no hagin, o internet en general, que no negaré les bones qualitats que té, no hagi augmentat també un problema de sobreinformació que ara mateix ens tenalla i és preocupant. Deia precisament el Barnils que tant mort és qui mor de set com qui mor ofegat, i una mica ara estem en aquesta situació. Tenim una quantitat de fonts d'informació enormes, però la dificultat del ciutadà segurament és discernir quines d'aquestes informacions són realment rellevants, que és allò que ens està portant realment una peça que està contrastada, que està feta en profunditat, i que són aquelles coses que són totalment, no sé com dir-ho, volubles o que ens podem estalviar. Una mica la metàfora és, tornant al tema del menjar i el beure, una mica és com estar en un restaurant d'aquests de bufet lliure barats on hi ha una cinta de menjar i van passant coses, i de cop et passa un rostit de la iaia que ha estat cuinant durant 5 hores, però després et passa un plat amb fritanga que porta tot el colesterol del món. Llavors, jo crec que una mica vivim en aquest context, ens arriben tantes coses que potser llavors ens passa, el plat bo ens passa pel davant i no ens n'adonem, perquè és molt difícil com a ciutadans i com a audiència i com a periodistes també discernir quines són aquelles informacions que realment són rellevants. Molt ràpidament, els silencis mediàtics, ja sabeu que són aquests temes que són d'interès públic, que els grans mitjans
no tracten o bé els tracten de manera superficial o de passada per una sèrie de raons. Això no vol dir que no els tracti ningú, és a dir, nosaltres des de l'anuari detectem temes i els detectem no perquè tinguem una bola màgica que puguem veure el futur ni res d'això, sinó perquè hi ha mitjans que sí que els treuen, perquè o els treuen de passada o els treuen en profunditat, però són mitjans que potser no són aquests grans mitjans corporatius que marquen l'agenda temàtica. Per què es produeixen aquests silencis mediàtics? Doncs de vegades l'explicació reduccionista, és això, la censura, bé, no, la censura, ja sabem que la censura estrictament com a tal no existeix en aquest país, només faltaria que ho diguéssim perquè hi ha països on realment sí que existeix una censura organitzada i prèvia, i en aquest país també fa uns anys, per desgràcia. I l'altre gran tòpic és la publicitat, és que els anunciants truquen als diaris per evitar que es publiquin certs temes. Bé, crec que hem de matisar-ho tot això sense que no hi hagi una part de veritat. Els filtres que ha de passar tota notícia per ser publicada és una cosa que evidentment no ens hem inventat des de l'anuari Mediacat, ni molt menys, no ens hem inventat pas gaires coses, i això ja ho va dir en el seu moment Chomsky i Edward Herman. Són 5 filtres que ha de passar tota notícia i que, tot i que és una cosa que fa uns quants anys que està escrita, doncs segueix vigent. Ha de passar el filtre de la propietat dels mitjans, llavors ens hem de fixar a mans de qui estan els grans mitjans, a grans empreses, a grans elits, a corporacions que tenen interessos econòmics més enllà del negoci periodístic. Això és una realitat. De la publicitat, que és una font d'ingressos bàsica en la majoria de mitjans i que amb la crisi ha accentuat segurament aquesta dependència, tot i la baixada dels ingressos per publicitat. Les fonts són un dels filtres també que ha de passar qualsevol notícia. Determinades fonts, com ja sabeu, compten amb uns gabinets de comunicació que tenen una capacitat per produir informacions o per arribar als mitjans molt més elevats que altres. La pressió judicial i política, no cal dir-ho, és un altre dels filtres, que suposa com una força per condicionar i per donar respostes davant d'una notícia que es pugui sortir de la línia. I per últim, l'últim d'aquests filtres que assenyalava Chomsky és la ideologia o el consens manufacturat, aquestes opinions consensuades en l'opinió pública, per dir la redundància, que fa que les ideologies contràries siguin denostades. A tot això s'hi afegeix, i miraré d'anar de pressa, no sé com venim de temps, anem fatal, a tot això s'hi afegeixen 5 circumstàncies que es produeixen als mitjans de comunicació i que també influeixen en que certs temes no acabin sortint, com són l'agenda temàtica, hi ha una agenda de temes que els mitjans habitualment tracten, quan la situació econòmica era millor o en un altre context social i polític, hi havia una sèrie de temes propis que els mitjans perseguien i tractaven, en alguns casos. Ara mateix hi ha molts pocs temes propis, hi ha una sèrie de temes que marquen l'agenda, moltes vegades des de gabinets de comunicació, institucionals o empresarials. La precarietat i la manca de recursos, crec que no soc gens original si dic això, però s'ha de dir una vegada més. Estem en un moment on, evidentment, comentaves tu també abans, és a dir, 300 mitjans tancats i 12.000 llocs de treball perduts des de l'inici de la crisi, i quan va arribar la crisi en majúscules jo crec que els periodistes ja érem experts en crisis, perquè el sector sempre ha estat malament. No sé si vosaltres teniu companys que es dediquen a altres coses i ara es lamenten de la crisi. Quan jo estudiava la feina de periodista ja ens deien que era precària i encara no havia arribat la crisi en majúscules, és a dir, que imagineu-vos, les rutines de producció frenètiques i són un altre dels factors que fan que afecten les redaccions, que s'ha de treballar molt de pressa, de manera molt precària, i s'ha de produir de vegades un tall de veu, una foto, un text per la web i un text per paper, una mateixa persona en un mateix moment. Llavors hi ha una banda també d'autocensura, que també hem de posar sobre la taula, que evidentment els periodistes, per por a perdre la feina, per por que empitjorin les condicions, per por a ser assenyalats, per por a diverses coses, és un factor que afecta, i per un altre un cert apoltronament de certes figures segurament o de certs sectors dels mitjans que s'apoltronen i fan de tap a les generacions més joves. Bé, això és una mica el repàs de coses que passen i de per què es produeixen aquests silencis mediàtics que se segueixen produint, que com deia fa 5 anys que editem l'anuari i podríem posar-hi molts més temes que no ens hi caben i que no tenim recursos
per treure la llum, però de silencis mediàtics n'hi ha. La bona notícia és que creiem que cada vegada creix més la consciència, no només entre els professionals, sinó també a la societat, doncs que al final la informació és un dret, és un servei que hem de defensar, igual que l'educació, la sanitat o altres o qüestions així. Llavors, per exemple, sí que hem notat darrerament un increment de visites a l'Observatori Mediacat i un increment de l'interès tant per a periodistes com per part de ciutadans, sobretot quan es produeixen consensos informatius que no es trenquen, o quan hi ha notícies que de sobte canvien i veus que la primera versió va gaudir d'una cobertura brutal i llavors quan hi ha un canvi doncs això no és així. Parlo, per exemple, quan va morir aquell seguidor del Deportivo de la Coruña, presumptament a mans en una baralla amb afeccionats de l'equip contrari, de l'Atlètic de Madrid, però després va resultar que allò va ser una emboscada d'un grup d'extrema dreta que anava més enllà de la baralla futbolística. Doncs bé, aquest tema, quan es va parlar que era una baralla futbolística, va tenir portades i se'n va parlar durant molt espai i molts minuts i després resulta que la notícia era una altra, la situació era una altra. Costa més que hi hagi rectificacions o que torni a tenir la cobertura que va tenir. Bé, hi ha diversos exemples de qüestions com aquestes, per exemple, la cobertura que es va fer de la coronació del rei Felip VI l'any passat, on es va parlar que hi havia un munt de gent als carrers a Madrid que van estar moltes hores esperant, una sèrie de coses que després la realitat desmentia. Són altres coses que han tingut ressò. Acabo ja només amb una petita reflexió de què podem fer per combatre aquests silencis mediàtics, ja no com a professionals, que crec que en aquest sentit el compromís i el voler fer bé la feina és important, tot i que no hem d'oblidar que el context on treballem és el que és, però sí que tornant al símil alimentari podem fer un consum responsable de la informació, igual que mirem quan comprem verdures al mercat mirem d'on venen i qui les ha fabricat moltes vegades, doncs podem mirar de tenir una dieta informativa equilibrada en aquest sentit i mirar de donar suport al periodisme ben fet, que també se'n fa molt des dels grans mitjans convencionals i també des de projectes més titllats d'alternatius però que potser són hegemònics en altres coses. I bé, i res més això, i dic que es parla molt de crisi del periodisme, jo crec que no és una crisi del periodisme com a ofici, que això no està en crisi, sinó que és més necessari que mai. En qualsevol cas, potser estem en un moment de crisi dels grans mitjans corporatius, però això, tot i que no deixi de ser greu, és un altre problema. Molt bé, gràcies, Elisenda. Com deia, tant l'Elisenda com la Rosario, la crisi ha passat factura al periodisme perquè ha obligat a tancar mitjans, ha buidat redaccions, es treballa més en precari, es viu el dia a dia i això, evidentment, va en detriment de la llibertat d'expressió. Això ho sap molt bé Adriana Rodríguez, que és periodista i vicepresidenta de l'Associació de la Premsa de la Coruña, i ella ens parlarà de la situació actual de la llibertat d'expressió a Galícia. Adriana, cuando quieras. No sé si funciona. Creo, sí. Bueno, ¿me escuchan? ¿Así? ¿Ahora? Sí. A ver, nos estiramos. Bueno, buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí. Quiero, antes de empezar, y ya para ir muy rápido, que veo que estamos un poco cortos de tiempo, pues agradecer a la organización el haber contado, el haber tenido la diferencia de contar conmigo y con la Asociación de la Prensa de La Coruña, que es a quien represento hoy aquí, para participar en este simposium. Y ya sin más dilación, pues voy a referirme un poco a la situación que existe en Galicia en cuanto al ejercicio, a la defensa y al ataque a la libertad de prensa, que es realmente muy similar a la que ocurre en el resto del Estado, ¿no? 4 pinceladas muy rápidas. El artículo 20 de la Constitución, el artículo 20D de la Constitución, como veis, pues se refiere a ese derecho, a esa libertad, y reza: se reconoce y protege el derecho a comunicar o a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
Y el artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Galicia también recoge los derechos, libertades y deberes fundamentales de los gallegos, son establecidos en la Constitución y, por lo tanto, recoge esa libertad, ese derecho, ¿no?, de información y de prensa. 4 pinceladas del periodismo bien ejercido, pues destapa lo que el poder pretende ocultar, porque el poder oculta, por desgracia, da voz a quien no la tiene a través de un ejercicio de responsabilidad, busca la verdad y no es indiferente ni al deber ni a la injusticia. Las Naciones Unidas en 1993 pues, establecieron el día de ayer, el que se celebró ayer, el día 3 de mayo, como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con el reconocimiento de que la libertad de prensa libre, pluralista e independiente pues, es un componente esencial de toda sociedad democrática. En Galicia existen 4 asociaciones de prensa, A Coruña, Santiago, Compostela, Lugo y Vigo, que están bajo el paraguas de la FAPE, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y no hemos cesado en reclamar a los poderes, instituciones y a la sociedad en general pues, de que defiendan y promuevan esa libertad de prensa como garantía imprescindible de ese régimen democrático. Una de las principales amenazas y peligros que tiene la libertad de información, la libertad de prensa, pues como sabéis es la crisis que estamos sufriendo a todos los niveles desde hace 6-7 años, 2008, y que se ha cebado especialmente con el sector periodístico, que se ha traducido en esos años pues, en la pérdida de alrededor de 11.000 puestos de trabajo, alrededor de 504 de ellos en Galicia, el cierre de decenas de medios. En Galicia, pues, por referirme a algunos, pues, 2 editados íntegramente en gallego, el Xornal e a Nosa Terra, el periódico deportivo de Poresport, la delegación de la televisión local de Coruña. También ha derivado un aumento brutal del intrusismo, la precariedad laboral generalizada y, por supuesto, también, que se ha comentado aquí, el acoso de todo tipo de poderes pues, al trabajo de los profesionales del periodismo. Voy a centrarme en un caso que seguramente os suene también de otras comunidades autónomas que también está pasando. Concretamente en Galicia, los trabajadores, los periodistas y técnicos de la cadena pública gallega llevan denunciando desde 2013 casos sangrantes de manipulación informativa. Han creado un blog que se llama, como veis ahí, unomolipulo.wordpress.com. Han remitido un escrito a todos los grupos parlamentarios para denunciar esos casos de noticias no contadas, de noticias mal contadas, de evasión de información, y también ha sido interpelado incluso el director general de la Televisión de Galicia en el Parlamento por este tema, a lo que ha aludido que él ha respondido que él no responde a blogs anónimos. Han exigido también la creación del Estatuto Profesional, que establece esa ley que veis ahí, de los medios públicos de audiovisuales gallegos, que incluye la creación de un Consejo de Informativos para la Corporación de Noticias de la Televisión de Galicia. Esta situación también se vivió en su momento en Canal Nou, como sabéis, la televisión pública de la Comunidad Valenciana. También tenía un comité de redacción, también se cansaron de denunciar los casos de manipulación informativa dentro y fuera de sus fronteras y, bueno, 2013, como sabéis, dejó de emitir. Otra de las amenazas, a las que me he referido antes, derivada de la crisis, es la precarización de las redacciones. Este es un dato al que se refiere de forma sobremanera pues, el informe que realiza anualmente la Asociación de Periodistas de Madrid. Es un informe elaborado con datos del Servicio de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social, pero ellos lo que hacen es pues encuestar a una serie de periodistas, en este caso el último informe 2167 para ser exactos, y ponen el foco en que por primera vez en 6 años ha bajado el número de periodistas en paro, o sea, en España concretamente un 11%, en Galicia un 6%, pero de todas formas se han perdido muchos puestos de trabajo, como dije antes, casi 11.000. La pérdida de puestos de trabajo ha aumentado desde el inicio de la crisis en un porcentaje similar en España y en Galicia, un 161%, en Galicia un 157%, y sobre todo pone el foco en que han empeorado las condiciones para ejercer como periodista en nuestro país. Ahí tenéis algunos datos de que los periodistas encuestados se han referido a que entre un 72% de ellos, entre un 10%, le han bajado el sueldo entre un 10 y un 20%, y el 13% hasta incluso un 50%. De que le han incrementado las funciones, también se ha comentado, un 66% de los encuestados han dicho que sí, que tienen menos medios económicos para trabajar, que hay un abuso de contratos de autónomos por parte de las empresas y que hay una falta de independencia total política y económica por parte de los medios. Aquí he traído una
la diapositiva podéis ver una de las tablas de ese informe, donde se está reflejado pues, el aumento del paro y la demanda del empleo en profesionales de medios por comunidades autónomas y el total, a lo que me he referido antes. FAPE y sus asociaciones federadas, 48 en total en España, hemos reflejado ese sentir de las profesionales de la comunicación desde entonces, con todo tipo de comunicados, declaraciones, manifiestos para denunciar esas situaciones a las que me refería. Aquí podéis ver pues, el eco mediático que han tenido algunas de las notas de prensa que hemos mandado nosotros para alertar de esa destrucción de empleos y de empresas denunciar el número de empresas que solicitan periodistas y para que trabajen sin ningún tipo de remuneración, o una remuneración muy escasa. Y también desde hace años, y de la mano de la FAP y de esas asociaciones, pues estamos celebrando el día 3 de mayo con una concentración, cada una de las respectivas ciudades como asociación federada, y bajo el lema de sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay libertad. Con la lectura de ese manifiesto, en el que podéis ver lo que se propugna, que ya no voy a leer, ahí lo tenéis. De todas formas, bueno, quiero decir también que esta intervención también está a vuestra disposición, bueno, no tengo ningún problema por facilitárosla. Y también estos son la repercusión mediática que ha tenido en los últimos años pues, nuestras concentraciones en Coruña, incluso bueno, celebradas en algunos lugares céntricos de la ciudad y en muchas ocasiones pues, en la avenida Paseo de la Prensa de La Coruña, que nos concedió el Ayuntamiento de La Coruña hace unos años. Tenemos nuestro espacio, nuestra propia calle. Subvenciones públicas, un freno también, un condicionante para la libertad de expresión, claramente, ¿no? En Galicia, como veis ahí, también, en noviembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de Galicia pues, el listado de las ayudas directas a medios de comunicación gallegos, 1,6 millones de euros, una cantidad más o menos, y bueno, se pueden destacar dos datos, que son que los dos grupos de prensa mayoritarios en Galicia son los que se llevan la mayor parte del pastel. La Voz de Galicia totaliza, como veis ahí, un 46,49% de la partida, que junto con Faro de Vigo pues ya se llevan más de la mitad, un 54,35% de las ayudas directas de la Xunta. Pero claramente la Xunta, el Gobierno Autonómico Gallego, destina mucho más dinero a los medios de comunicación a través de contratos publicitarios en determinados medios. Hemos sabido hace unos días, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un periodo electoral, que la Xunta va a destinar 600.000 euros a través de la Consellería de Traballo a determinados medios y otros 300.000 euros en convenios a ediciones digitales, pero ediciones digitales de empresas que tienen también un periódico en papel y nunca en ningún caso a medios editados íntegramente en gallego. Y, por supuesto, esos 300.000 euros también nuevamente la Voz de Galicia se vuelve a llevar la mayor parte. Un caso real, hay muchos en Galicia, hay más, vamos, pero un caso real de veto, de ese ataque a la libertad de prensa y de información, que es el caso, bueno, sangrante caso de Lendoiro, Augusto César Lendoiro, que fue el presidente del Real Club Deportivo durante 26 años y que se dedicó a vetar pues, prácticamente, como veis ahí, a la mayor parte de los medios existentes en Galicia, tanto a la entrada a campo como a convocatorias y ruedas de prensa, bien porque el medio pues, criticaba la gestión económica del club, o bien porque previo a una disputa pues, derivaba en un veto. Y debido a esas malas relaciones del Real Club Deportivo pues, con los medios que tenían representación en A Coruña, pues, ¿qué hizo el Deportivo? Pues crear su propio órgano de propaganda, que fue, ya no existe, el periódico deportivo Deporesport, que más bien se dedicaba a atacar a los demás medios más que a contar lo que hacía el club y los logros del club. Ante esa actitud del Deportivo, pues la actitud de la APC ha sido siempre la de denuncia continua de esos vetos, de esas privaciones y incluso con la creación de algunos hashtags, como el que son los vetos del Lendoiro en Twitter. Y me voy a referir aquí rápidamente a un caso concreto de enfrentamiento, ya en este caso judicial, que hemos tenido la Asociación de la Prensa de La Coruña con el Real Club Deportivo de La Coruña y que ha empezado todo por un envío de una denuncia por parte de la asociación por precisamente ese caso de veto a la entrada a los partidos por parte de periodistas de La Voz de Galicia. La respuesta del club a través de su periódico ha sido, y aparte un artículo escrito por su asesoría jurídica, pues la de publicar este reportaje en los que, como veis, nos tildan de fondo de reptiles
y otras lindezas que, si me permitís y breve y rápidamente os paso a leer, pero no sé si lo leéis, pues nos catalogan de refugio de periodistas de bajo calado que malvienen del bareto, buscando una colaboración, un empleo en el gabinete de prensa de alguna pequeña empresa o en un pequeño ayuntamiento, para todo lo cual estar a las buenas con el mandamás de La Voz de Galicia es su mérito preferente. También insultan en el reportaje al que había sido, pues hasta hacía poco tiempo, el presidente de la APC, que no estaba a la altura, el Ezequiel Pérez Montes. Entonces, nuestra respuesta ante este reportaje fue la de interponer una demanda por injurias y calumnias, que ganamos en primera instancia, que fue recurrida por parte del club y que volvemos a ganar en la audiencia. Y que esto fue en 2006, todavía estamos pendientes de pues cobrar esa indemnización que salió en esa sentencia favorable a la Asociación de la Prensa. Finalmente, me referiré a otro de una de las campañas que hemos llevado precisamente hace ahora años, en mayo de 2011, también campaña electoral desde Galicia y teniendo en cuenta pues esa situación sobre todo propiciada en ese caso, en ese periodo, por los políticos de mandar esas declaraciones enlatadas, esos bloques electorales, pues tomamos la iniciativa, la APC, de llevar a cabo... Ahí está, esa campaña de Galicia libre de ruedas de prensa sin preguntas, promovida por nosotros en mayo de 2011, dado ese deterioro generalizado del ejercicio profesional, graves repercusiones para el sistema. Hasta el momento, en 2011, hemos alcanzado un total de 500 firmas, entre los firmantes, pues los que veis ahí, instituciones, políticos, sindicatos, facultades, medios de comunicación, desde el editor hasta el propio medio, y nos hemos comprometido por ambas partes pues a los siguientes puntos que veis ahí, a no realizar convocatorias sobre las prensa sin preguntas por parte de ellos, y también en caso de los empresas de comunicación y directores de medios, pues a no enviar a los periodistas a que cubran ruedas de prensa o convocatorias que no te dicen a preguntar, o que si en un momento dado, llegado el caso, pues estuvieran allí no tuvieran conocimiento de causa de que no se iba a poder preguntar, pues que tengan la posibilidad de irse. Y por nuestra parte nos comprometemos a denunciar públicamente los cumplimientos que se pudieran producir y dar a conocer tanto los que han firmado como los que no. Antes de terminar, no quería terminar mi intervención sin tener un recuerdo para esos compañeros que desgraciadamente no van a poder volver a ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión y de prensa y de información, y que nos han cedido amablemente unos viñetistas del periódico La Voz de Galicia, Pinto y Chinto, y también pues con el deseo de que cesen de una vez pues esos ataques a ese derecho fundamental, que es la libertad de prensa. Muchas gracias. Gràcies, Adriana. Precisament ara l'Adriana ens explicava com des de l'Associació de la Premsa de la Corunya han iniciat aquesta campanya i defensen els periodistes, però realment els poders públics tenen l'obligació de garantir el dret a la informació. I això ens ho explicarà el Francesc Ràfols, que ho sap molt bé perquè és secretari d'Acció Interna i Finances del Sindicat de Periodistes de Catalunya i secretari de Comunicació de la Federació de Sindicats de Periodistes. Francesc, és el teu torn. Gràcies, bon dia. Començaré com tothom agraint al col·legi haver-nos convidat i desitjant que aquesta convocatòria perduri amb els anys, perquè si no el que parlem avui serà una cosa que quedarà en els arxius i el bo és anar parlant de tot això. Pel sindicat, nosaltres celebrem conjuntament l'1 i el 3 de maig perquè ens sembla que són les dues cares de la mateixa moneda. Ja ho ha dit més d'un aquí, un periodista precari no pot defensar la seva independència professional i, per tant, són dues batalles que van unides. Llavors, per què els poders públics han de garantir el dret a la informació de la ciutadania? Doncs principalment perquè han assumit tota mena de convenis internacionals que així ho diuen, han assumit la Declaració Universal dels Drets Humans, que l'article 19 ja estableix aquests drets,
i que venen d'una història molt antiga. Abans ja s'hi ha referit l'alcalde de la ciutat quan ha parlat de la creació de drets humans a la República Francesa com un dels principis fonamentals, però l'any 1881, al juliol, també a França, es va promulgar el que d'alguna manera es considera la primera llei de premsa, que veu dels principis jurídics de la Carta dels Drets de l'Home de 1789 i que també defineix les responsabilitats de la premsa, el de les publicacions, així com també parla de com s'han de posar els cartells a la via pública, la distribució de la premsa i fins i tot detalla el que són els delictes de premsa. Però molt abans, ja a Suècia, el 1766, havia estat el primer país en establir com la ciutadania podia accedir als documents públics. És una llei que només va durar molts pocs anys, però que ja va assentar els principis a la Constitució sueca. A la Constitució sueca, per exemple, tot el tema de transparència informativa, d'accés a la informació, està a la Constitució des de l'any 1809. A l'any 1809, aquí, el nostre heroi nacional era el Timaler del Bruc, o sigui que veieu l'ull en què estàvem de tot això. Hi ha un informe de la UNESCO que detalla com el tema del dret a la informació i de la llibertat de premsa forma part de les legislacions de molts països. Suècia, deien, des del 1766, Finlàndia el 1952, els Estats Units 1966, en fi. En aquest mateix treball de la UNESCO es detalla com entre els anys 1990 i 2013 més de 80 països arreu del món han impulsat regulacions del dret a la informació. Això va passar tant per qüestions polítiques, la caiguda del bloc soviètic, les ànsies del dret a saber, els avenços tecnològics, la lluita contra la corrupció fins i tot, la necessitat de millorar el govern, ha fet raons que estaven darrere tots aquests processos. El 1989, només 8 dels 47 països del Consell d'Europa disposaven de normatives sobre el dret a la informació. El 2011 n'eren 40 i l'estat espanyol ni cap de les seves comunitats autònomes no formaven part d'aquesta llista. Les institucions europees, amb el Consell d'Europa al capdavant, han aprovat normatives amb el suport de tots els seus estats, fins i tot l'estat espanyol, cosa que després no ha desenvolupat amb les seves normatives. L'any 1993 el Consell d'Europa va aprovar per unanimitat, i torno a dir-ho, amb el suport de l'estat espanyol, el Codi Europeu de Deontologia del Periodisme. En aquest codi s'afirma taxativament que la informació constitueix un dret fonamental reconegut com a tal pel Conveni Europeu dels Drets Humans i les constitucions democràtiques, de les quals el subjecte o titular en són els ciutadans, als quals correspon el dret d'exigir que la informació que es dona des del periodisme es faci amb veracitat en les notícies i honestedat en les opinions, sense ingerències exteriors tant dels poders públics com dels sectors privats. També diu que els poders públics no s'han de considerar propietaris de la informació. La representativitat política legitima per actuar per tal de garantir i desenvolupar el pluralisme dels mitjans de comunicació i per assegurar que es creen les condicions necessàries per a l'exercici de la llibertat d'expressió i el dret a la informació, excloent la censura prèvia. La Unió Europea també ha fet normatives que es poden trobar. A l'estat espanyol tenim l'article 20 i, a diferència d'altres països, com ja he dit, no s'han desenvolupat legislativament, tret de la clàusula de consciència que l'any 1997 sí que va ser aprovada pel Congrés dels Diputats. A Catalunya, en el nou Estatut, es va incorporar en el seu article 52 l'obligació dels poders públics a garantir el dret a la informació de la ciutadania. Això, el mes de juny de l'any passat, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció instant al govern a tirar-ho endavant. Aquesta va ser una moció una mica estranya perquè venia prèviament d'una moció que havia presentat la CUP
demanant el reconeixement i el suport als mitjans comunitaris, als mitjans del tercer sector. En aquesta moció, Iniciativa per Catalunya hi va fer una esmena demanant que es desenvolupés l'article 52 de l'Estatut. A la votació, el Parlament va rebutjar la proposta de la CUP, però en canvi va aprovar l'esmena d'iniciativa. A nosaltres ens hauria agradat que s'haguessin aprovat totes dues coses, però almenys tira endavant la moció aquesta. Des del sindicat hem demanat al govern què pensa fer per fer-ho i dient-los que tant Espanya i el cas que ens ocupa a Catalunya són una rara avis en el context europeu perquè la majoria de països tenen regulat el dret a la informació. El secretari en l'entrevista que vam tenir ens va dir teniu alguna comparativa sobre el que hi ha a altres països? Els vam dir que sí, però que aprofitant l'ocasió l'actualitzaríem i la milloraríem i aquest estudi el podeu consultar a la nostra pàgina web sindicatdeperiodistes.cat on s'analitzen diversos països. Suècia torna a ser una referència perquè, per exemple, considera que la protecció de fonts no és un dret dels periodistes, sinó una obligació. Els països més interessants són els del nostre entorn, França, Itàlia i Portugal, perquè pràcticament cobreixen tot el ventall de coses a regular de tot tipus, clàusula de consciència, secret professional, drets d'autoria, les condicions de treball dels periodistes a la peça, que en aquest sentit aquesta és una batalla que nosaltres portem des de l'any 1993. Hem proposat a través del Fòrum d'Organitzacions de Periodistes, on també hi ha el col·legi, que una llei dels drets laborals dels periodistes on es reguli els periodistes a la peça com ho estan a França, Itàlia o Portugal. Si et sembla, Francesc, anem acabant i deixem que la gent pregunti que Molt potser bé. tenen algun interès especial en saber Bueno, coses més concretes, te sembla? molt bé, si... O vols dir alguna altra cosa que té... Bueno, aviam, suposo que els 10 minuts han passat. És que és complicat, és complicat. Doncs, bueno, com que també he fet de moderador, també agraeixo quan els ponents són obedients, si vols deixem-ho aquí. Gràcies, Francesc. Doncs, si us sembla, tenim 10 minutets molt justets. Gràcies a tots. Podem fer preguntes, Rafa, podem fer alguna pregunta que tinguin i us prego que anem directes també a la resposta. Teniu preguntes per a algun dels ponents de la taula, sisplau? No hi ha preguntes. O sigui, haurem de fer la campanya de l'Associació de Premsa La Coruña, no? Ruedas de prensa sin preguntas. No. Sí, Rosario. Bueno, como no hay preguntas, yo voy a intervenir un momento para decir a los alumnos, sobre todo, la importancia del periodismo. Es decir, se habla, y aquí han hablado ya, todos casi, de las redes sociales, de los blogs, etcétera, etcétera. Fijaos que hay un exceso de información, poca comunicación y menor conocimiento. Y esa cantidad enorme de información la gente no sabe cómo absorberla. Por tanto, se necesitan los periodistas que sistematicen esa información y que llegue a la gente bien sistematizada, pero además con capacidad crítica. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que los consumidores, es decir, bueno, los lectores, aún perciben el periódico en papel como la fuente más importante para recibir información. Y eso en realidad aquí sigue siendo lo mismo. Si veis programas de televisión, muchos de las tertulias, etcétera, tienen como referencia los diarios. Por tanto, no sé a dónde vamos, porque en realidad estamos en cambio del sistema, porque no, la crisis, dicen, eso es una crisis coyuntural, es mentira, es una crisis estructural. Es decir, estamos en crisis todo el sistema. Entonces, veremos a ver a dónde llegamos, no lo sé. Pero realmente el periodismo seguirá siendo importantísimo. Por tanto, por favor, formaos bien para tener capacidad crítica y para poder hacer ese papel de mediadores
entre los poderes y la sociedad para establecer la democracia mucho más firme. Lisenda, tu volies fer algun altre comentari? Bé, segur que no teniu preguntes, ningú, no? És que estaria bé, no?, que el preguntessin, però Jo, en tot cas, hem xerrat molt. llavors sí que només m'agradaria dir una cosa. És a dir, només perquè es vegi la necessitat de que els poders públics regulin el dret a la informació, una persona que treballi en un restaurant, com li vingui l'amo o el jefe i li digui, escolta, perquè el suquet, el fumet a la paella ens resulta més barat, posi-se'l fumant. Aquest senyor se'n pot anar amb una comissaria de policia i els amos del restaurant els hi cau un pèl. Si aquesta mateixa persona és periodista i el seu cap o l'amo del mitjà li diu posa-se'l fumant a les notícies perquè ens surtin més barates, no pot anar enlloc perquè enlloc està dit què passa quan algú posa sobre la taula notícies tòxiques. I per tant, doncs, aquestes coses s'han de regular perquè si no és quan es produeixen aquestes males praxis i s'ha de fer justament per defensar la ciutadania que no li serveixin notícies tòxiques. Simplement aquest argument sí que m'agradaria deixar-lo, completar la intervenció que feia i simplement això. Doncs molt bé, ho deixarem aquí perquè així guanyarem temps per la propera taula que ja comença amb retard. Moltes gràcies Rosario Mateo, Lisenda Rovira, Adriana Rodríguez i Francesc Ràfols. Gràcies.